Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a este programa especial para Telefe del Tour de San Luis, de la 9ª edición de esta competencia que es considerada la mejor carrera de América. ¿Por qué? Porque tiene un recorrido fabuloso con paisajes sensacionales y también porque tiene a corredores de primer nivel mundial. Algunos nombres para que puedan conocer: el gran Nairo Quintana, el colombiano que fue el primer latinoamericano en ser campeón del Giro de Italia en la temporada pasada en el 2014. Mark Cavendish, un hombre, el británico, que ha sido ganador de grandes etapas en las mejores carreras del mundo. Por ejemplo, 25 etapas en el Tour de France, 15 en el Giro de Italia, 3 en la Vuelta a España. Michał Kwiatkowski, el polaco, actual campeón del mundo, que por primera vez un campeón del mundo actual participa en lo que es el Tour de San Luis. Realmente es una carrera fabulosa, aproximadamente 1000 kilómetros de recorrido, 7 etapas, con montaña, con llano, con contrarreloj individual, con todo para vivir un verdadero espectáculo de este deporte fabuloso que es el ciclismo, el deporte de las dos ruedas. Y arrancamos con este programa especial con el desarrollo de lo que fue la primera etapa. Como ya es habitual en este Tour de San Luis, siempre se parte desde San Luis capital para llegar a Villa Mercedes, esa muy pero muy bonita ciudad donde los velocistas suelen batirse a duelo. En esta ocasión, un colombiano, Fernando Gaviria, le dio la sorpresa a los dos grandes favoritos, al británico Mark Cavendish y al italiano Sacca Modolo. El Tour de San Luis se puso en marcha oficialmente con la etapa número 1, la etapa inicial, el momento para conocer, la gente pueda conocer a los corredores participantes, corredores de primer nivel internacional. Por ejemplo, la presencia del colombiano Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia 2014, el mismo Mark Cavendish, el británico, que ha ganado 25 etapas del Tour de France, 15 del Giro de Italia, 3 de la Vuelta a España, que ha sido campeón del mundo, y el actual campeón mundial, justamente el hombre que veíamos allí con la camiseta del arco iris. Hablamos del polaco Michał Kwiatkowski, la primera vez que el Tour de San Luis tiene un actual campeón mundial, un campeón mundial vigente en la competencia. La primera etapa compartida en San Luis, en el centro de la ciudad de San Luis, y llegada en Villa Mercedes, momento para escapadas, momentos para el intento como del argentino Leandro Messineo, también la presencia entre los fugados de otro corredor local, Ignacio Pérez, y el estadounidense David Williams. Sin embargo, se avisoraba un final al sprint y allí aparecía el equipo que lo tiene a Mark Cavendish, que lo tiene al corredor británico, que era el hombre llamado a ser la gran figura de la velocidad. Un día para los velocistas, un día en el que el pelotón iba a llegar de manera masiva a Villa Mercedes, un día con muchas caídas, entre ellos afectados, por ejemplo, el argentino Maximiliano Richese, el brasileño Magno Nazaret, que tuvo que abandonar la competencia. Ya en el cierre, ya en el final de la primera etapa, se iba a vivir una batalla, el duelo esperado entre Mark Cavendish y el italiano Sacca Modolo. Sin embargo, iba a aparecer un representante de la selección Colombia, el joven Fernando Gaviria, una de las grandes promesas del ciclismo de pista a nivel internacional, que iba a sorprender a los grandes favoritos y se iba a acreditar una gran victoria. El corredor del seleccionado colombiano, muy pero muy joven él, que se lleva su primer éxito sorprendiendo a los dos grandes astros, al mismísimo Mark Cavendish y a Sacca Modolo. Gaviria allí con los brazos en alto celebrando y siendo el primer líder también de la competencia tras la etapa inicial, con llegada en Villa Mercedes, como ya es habitual, ante una multitud. Después de la primera emoción que nos regalaron los velocistas, llegaba el turno para los escaladores. La etapa número 2 tenía partida en la punta y llegada en el Mirador del Potrero. Un lugar realmente fascinante donde los escaladores allí sí se enfrentaron. Los verdaderos aspirantes al título en este Tour de San Luis ofrecieron un espectáculo notable donde Daniel Díaz, el campeón argentino de ruta, el campeón de este Tour de San Luis en el 2013, dio una primera demostración de que estaba para grandes cosas en esta carrera.
La segunda etapa de este Tour de San Luis ofrecía el primer espectáculo en la alta montaña. La partida era en La Punta, una muy pero muy bonita ciudad, muy joven ciudad que ofrece unos regalos para la vista realmente fabulosos y que nos iba a regalar también un recorrido realmente espectacular entre los corredores que soñaban con ser campeones. ¿Por qué? Porque para ganar una carrera, una vuelta, habitualmente hay que ser un corredor destacado en la montaña, y allí es el turno de los escaladores y allí es el turno de los hombres que tienen mayor resistencia cuando la ruta se pone hacia arriba. Como es habitual, iba a haber una fuga, hombres que de manera solitaria o en pequeños grupos iban a intentar sacar una diferencia sobre el resto, llegar distanciados del pelotón mayoritario, y en este caso era el turno tres argentinos: Lucas Aedo, Sebastián Tolosa y Mauricio Müller. El colombiano Carlos Quintero y el francés Romain Guillemois fueron los hombres que marcaron tendencia durante la jornada cuando ya empezaban a aparecer las primeras dificultades de montaña. Sin embargo, de atrás había un pelotón con, una vez más, muchos intereses porque la fuga no prosperara. ¿Por qué? Porque los hombres que sueñan con ser campeones querían llegar todos juntos y agrupados a pie de puerto. ¿Qué se llama un puerto? Se llama a las trepadas de montaña en la jerga del ciclismo internacional. Allí el pelotón con mucho trabajo de los equipos con los principales favoritos. Entre ellos, por supuesto, el colombiano Nairo Quintana, y entre ellos el salteño Daniel Díaz, el campeón argentino actual, que iba a tener una demostración por demás importante. Allí lo vemos con la camiseta de campeón nacional por ser el rey de la ruta de Argentina en la actualidad. El hombre salteño que ya fue campeón del Tour de San Luis en el 2013 en un mano a mano con el colombiano. Allí lo veíamos al corredor de Colombia, hablamos de Rodolfo Torres, los dos juntos. Sin embargo, Daniel Díaz vio que Rodolfo Torres ya no tenía más resto en sus piernas y aceleró de manera individual y se fue solito y solo hacia la meta como una moto para ser el gran vencedor de la etapa número 2. Allí en el mirador del Potrero, con ventaja sobre el colombiano Torres, y más atrás llegaría ese pequeño lote, entre ellos para resaltar a Cleber da Silva, a Eduardo Sepúlveda, el argentino. Un lote muy importante, pero con un nuevo líder, con el argentino, el mismísimo Daniel Díaz. La tercera etapa de este Tour de San Luis auguraba una nueva batalla entre los velocistas y restaba por ver si había sido casualidad o no el triunfo de Fernando Gaviria en Villa Mercedes sobre Cavendish y Sacha Módolo, pero el colombiano demostró que realmente es un sprinter que se las trae, apenas 20 años, y volvió a derrotar a los dos grandes favoritos, esta vez con mucha más autoridad. Después de la atracción en la primera etapa de montaña, había oportunidad nuevamente para los velocistas. Partida en Concarán, llegada estimada en Juana Coslay, un día muy pero muy rápido en este Tour, con la gente que realmente enloquecía con la presencia de Nairo Quintana, el corredor colombiano que ha ganado el Giro de Italia en el 2014, primera vez que un latinoamericano consigue ganar esa histórica competencia y que sueña con ser el campeón del Tour de France en este 2015, ni más ni menos que la mejor carrera del mundo. Momento de fugas, como ya es habitual, con la presencia de los argentinos Ismael Laguna, Guido Palma, Lucas Lopardo, también el chileno José Luis Rodríguez, el italiano Giacomo Berlato y Kjell Regnen, el corredor estadounidense. Momento de caídas también, como suele suceder lamentablemente, pero para el deporte pedal, sobre todo en estas etapas con mucha vibración en el pelotón, con un ritmo muy pero muy rápido, porque era un día para velocistas, era un día para los hombres rápidos. Ya había ganado Fernando Gaviria, sorprendido Fernando Gaviria a Mark Cavendish y a Sacha Módolo. Una nueva batalla entre Sacha Módolo y Cavendish. Sin embargo, Gaviria iba a demostrar que no fue casualidad. Apenas 20 años este joven colombiano que había sorprendido en Villa Mercedes y que aquí en Juana Coslay demuestra que realmente es un hombre a tener en cuenta y que seguramente estará en los mejores equipos del mundo en muy pero muy poquito tiempo. Se venía el sprint muy rápido, realmente a más de 60-70 kilómetros por hora el cierre de los corredores, y iba a aparecer una vez más el hombre del seleccionado colombiano para sacarle ahora sí una ventaja muy importante a Mark Cavendish, ni más ni menos que uno de los mejores del mundo en la actualidad en la velocidad. Fernando Gaviria, con varias bicicletas de ventaja, se iba a acreditar la victoria en el tercer parcial con llegada en Juana Coslay. 2 de 2 para él de llegadas masivas al sprint. Cavendish segundo, Sacha Módolo tercero, igualito
a lo que se había vivido en la etapa inicial. El líder seguía siendo Daniel Díaz, el argentino, el campeón argentino, seguía como el número 1 de la general, que no sufrió cambios por ser una etapa para velocistas. Allí está, la celebración entonces, brazos bien en alto y ahora con mucha más ventaja para el corredor colombiano que festeja con la ventaja sobre Cavendish y Módolo, Yauheni Jutarovic, Eduard Grosú, entre otros corredores. Allí está el podio, un podio de lujo para este fabuloso Tour de San Luis 2015. El líder seguía siendo Daniel Díaz, el campeón argentino, el que allí lleva la camiseta identificatoria del número 1 de la general. La cuarta etapa ofreció algo histórico para este Tour de San Luis porque por primera vez se salió de los límites de la provincia. Villa Dolores en Córdoba fue la encargada de darle el vía en la etapa número 4 desde Córdoba para llegar a lo que sería en San Luis al Cerro del Amago. Realmente unos paisajes fascinantes desde lo alto donde los escaladores una vez más se batieron a duelo y esta vez Daniel Díaz, el que venía como líder y el que soñaba con ser campeón, dio una nueva demostración y se convirtió más líder que nunca porque ganó la etapa y amplió diferencias en la clasificación general. La cuarta etapa del Tour de San Luis ofrecía esta novedad. Por primera vez salía de los límites de la provincia para darle la bienvenida a Córdoba, en este caso a la ciudad de Villa Dolores, donde realmente una multitud se acercó para darle la despedida a los corredores en este marco de lo que será la cuarta etapa, partida en Villa Dolores y alto en el final de El Amago. Una trepada realmente muy pero muy dura, un puerto de montaña de nivel internacional donde otra vez iba a aparecer el duelo de los escaladores, otra vez de los hombres más resistentes para la montaña. Momento de máxima concentración antes de que los comisarios deportivos, los jueces en el ciclismo, le den el vía a los corredores para poder vivir esta fiesta. Etapa número 4 del Tour de San Luis con partida. Allí está oficialmente por primera vez el Tour de San Luis. Recorría terrenos ajenos a la provincia, en este caso a Córdoba, a Villa Dolores, y una vez más iba a haber actividad en el pelotón hombres que soñaban con llegar distanciados. La fuga del día con el italiano Giacomo Berlato, con el colombiano Juan Pablo Valencia y su compatriota Juan Esteban Arango y el argentino Darío Díaz, los 4 hombres que iban a marcar tendencia en la jornada. Sin embargo, por detrás el pelotón iba a ir a un ritmo sostenido y tratando de evitar cualquier ventaja y cualquier sorpresa, porque Daniel Díaz, así la imagen del campeón mundial, justamente Michał Kwiatkowski, el polaco, que lleva la camiseta arcoíris, identificatorio de que es el hombre del rey, que ha sido campeón mundial en el 2014. Tour de San Luis 2015, la fiesta que estamos viviendo, que realmente ha sido un verdadero espectáculo en cuanto al asfalto, en cuanto al público, en cuanto a paisajes, realmente una carrera sensacional. Y ya en el cierre, ya en el final, en la trepada del Amago, con muchísimas curvas, con muchísimas dificultades de altísima montaña, iban a aparecer en acción una vez más la batalla y allí se iba a defender el líder, Daniel Díaz, el de la camiseta naranja, el hombre que iba a estar junto a Nairo Quintana. Allí está en pantalla, por delante el corredor Alex Diniz, compañero del líder Daniel Díaz, y también la presencia de Rodolfo Torres, el colombiano que muy bien se ha desempeñado en esta competencia. Pero Daniel Díaz dijo: es mi momento, quiero marcarle ventajas aún mayores a sus principales rivales en la lucha por la victoria, y se fue una vez más solito y solo. Allí se paró en los pedales, comenzó a bailar arriba de la bicicleta y se iba a encaminar a una contundente victoria para dejar en claro que sí, su sueño era a recuperar el título del Tour de San Luis. Recordar que fue campeón en el 2013, pero en el 2014 el campeón fue el colombiano Nairo Quintana, y allí en la batalla entre los últimos campeones iba a ser el argentino Daniel Díaz el que iba a dar un golpe muy pero muy importante con respecto a sus rivales en cuanto a lo anímico, porque se iba a acreditar la victoria en soledad con cerca de 1 minuto de diferencia sobre sus escoltas y iba a sacar aún mayores ventajas en la clasificación
general. Allí por la lucha por el segundo lugar iba a ser para el brasileño Alex Diniz, seguido por Rodolfo Torres y por Nairo Quintana. En el Cerro del Amago, Daniel Díaz, más líder que nunca, el campeón argentino, con mucha más ventaja sobre sus escoltas. Hasta el momento en el Tour de San Luis hubo batalla para velocistas y hubo batalla para escaladores, pero llegaba el turno para los contrarrelojistas. Los ciclistas de manera individual desafiaron a la ruta, al viento y al intenso calor por el centro de la ciudad de San Luis, donde el italiano Adriano Malori, que ya había ganado en la edición 2014, repitió en esta 2015. Y en la batalla por el título, Daniel Díaz supo aguantar los embates de sus rivales y mantuvo las diferencias en la clasificación general. La quinta etapa del Tour de San Luis iba a ofrecer un espectáculo totalmente diferente a lo que se venía viendo. No iba a ser una batalla para los velocistas, con vértigo, adrenalina y emoción que ofrecen los sprints masivos, el grupo cuando llega todo junto a una meta, ni tampoco una batalla para los escaladores en la alta montaña, como ya se vieron, justamente dos para la velocidad, dos para la alta montaña. En este caso iba a ser el turno de la contrarreloj individual, una disciplina del ciclismo en la que los pedalistas recorren de manera individual un recorrido, en este caso de 17 kilómetros y 400 metros, con partida y llegada en San Luis, capital, más precisamente en Terrazas de Portezuelo, bicicletas totalmente diferentes, siempre buscando la máxima aerodinámica posible, y en pantalla uno de los mejores especialistas del mundo entero. Hablamos del italiano Adriano Malori, el actual campeón italiano de la contrarreloj individual, que había ganado esta misma etapa en el Tour de San Luis en el 2014 y que iba a repetir con un rendimiento realmente soberbio. Bicicletas totalmente distintas, veíamos rueda lenticular trasera o rueda tapada para que lo puedan entender en casa, siempre para ofrecerle la menor resistencia posible al viento. El italiano iba a tener un rendimiento notable para ser el vencedor. Sin embargo, este señor al que vemos en pantalla, Nairo Quintana, tenía ilusiones de poder achicar la brecha que le llevaba el líder de la competencia. Hablamos de Daniel Díaz. El objetivo de Nairo era tratar de descontar esa diferencia en la clasificación general, sin embargo no iba a poder. ¿Por qué? Porque Daniel Díaz tuvo realmente un rendimiento soberbio. En la previa había dicho que con perder 30 segundos igualmente se iba a sentir satisfecho, pero no perdió ni un segundo. Es más, por ejemplo, a Nairo Quintana le sacó 2 segundos de diferencia. Hizo el mismo tiempo que el argentino Eduardo Sepúlveda, un verdadero especialista y que también estaba prendido en la clasificación general. Y es más, sobre su principal rival, al menos en la clasificación general, Rodolfo Torres, el colombiano, le iba a sacar 9 segundos de diferencia en esta etapa cronometrada para tener un rendimiento soberbio. Daniel Díaz entonces iba a ser más líder que nunca, ya con ventajas por encima del minuto de diferencia sobre su escolta. Hablamos de Rodolfo Torres y sobre el gran Nairo Quintana, la máxima estrella de este Tour, que se trepaba ya al podio con un Eduardo Sepúlveda, el argentino, en el cuarto lugar. Daniel Díaz se mantuvo en el liderazgo. El ganador de la etapa fue Adriano Malori, el italiano, escoltado ni más ni menos que por el campeón del mundo Michał Kwiatkowski y por el francés Hugo Houlet. Podio de lujo para la etapa y una clasificación general con un Daniel Díaz que ya se encaminaba para lograr su segundo título. La sexta y anteúltima etapa de esta competencia era la reina, la más difícil de todas, porque la partida iba a ser nuevamente fuera de los límites de la provincia, en Achiras, Córdoba, pero la llegada iba a ser en la Villa de Merlo, ese lugar paradisíaco realmente que uno puede disfrutar a lo largo de todo el año. Regalaba un final inédito, porque habitualmente se llegaba al Mirador del Sol, pero esta vez fueron 7 kilómetros más
para llegar al filo de la Sierra de los Comechingones. Otra batalla entre escaladores y otra vez Daniel Díaz demostró que quería ser el campeón y que había hecho muy bien las cosas a lo largo de la competencia. La victoria iba a ser para Cleber da Silva, el brasileño compañero de equipo de Daniel Díaz, que mantuvo las distancias y que se preparaba para celebrar un nuevo título en esta competencia. La sexta etapa del Tour de San Luis, la anteúltima etapa, iba a ser la reina de la presente edición. En el ciclismo se le llama la etapa reina la más difícil de todas, a la que prácticamente define la competencia. Y en esta ocasión, por segunda vez en este Tour de San Luis 2015, iba a salir fuera de los límites de la provincia. La elegida fue Achiras, en Córdoba, donde realmente también muchísimo público le dio el adiós a los corredores. Momento para fugas habituales con Antoine Duchesne, el canadiense, el italiano Mattia Cattaneo, el estadounidense Tom Danielson, el ruso Pavel Kochetkov, el italiano Marco Canole y el colombiano Juan Esteban Arango eran los hombres que iban a llegar con una pequeña ventaja sobre el pelotón, que fue amplia, pero que después se iba a achicar ya cerca de Merlo. Y en Merlo esperaba una trepada realmente extrema, porque habitualmente en el Tour de San Luis se llegaba hasta el Mirador del Sol, aproximadamente unos 7,5 kilómetros, 8 kilómetros de ascensión en la alta montaña. Sin embargo, en esta ocasión iba a ser el doble. ¿Por qué? Porque el pelotón iba a llegar hasta el filo de los Comechingones, al filo de la Sierra de los Comechingones, en el límite entre San Luis y la provincia de Córdoba. Momento en que se formaba la fuga, pero los intereses estaban centrados atrás, porque estaba la batalla prevista entre Daniel Díaz, el líder, y el gran Nairo Quintana, el colombiano. Mucho revuelo en el pelotón y allí Díaz y Nairo, Nairo y Díaz. Los dos grandes protagonistas que tuvo este Tour, incluyéndolo al colombiano Rodolfo Torres, que estuvo allí prendido también en la batalla, el hombre que iba a terminar como escolta, y también el argentino Eduardo Sepúlveda, de muy buena labor, esa joven promesa que tiene el ciclismo argentino y que ya compite en territorio europeo. Ya estábamos en pleno ascenso con un Nairo Quintana que estaba pegado a la rueda trasera de Daniel Díaz, y ya en la ascensión allí se iba a definir la contienda. Arrancaba el corredor colombiano, lo seguía el brasileño Cleber da Silva. Sin embargo, atrás se quedaban estos dos hombres, Díaz y Nairo. Adelante, la victoria iba a ser para el brasileño, compañero de equipo de Daniel Díaz. Hablamos de Cleber da Silva, con ventaja sobre el colombiano Rodolfo Torres, e iba a llegar en la tercera colocación. Y para sentenciar ya prácticamente la victoria en el Tour, Daniel Díaz, más líder que nunca, falta de una sola etapa, ya se sentía campeón. Dani Díaz, el título en el Tour de San Luis regresaba para Argentina de la mano de este señor, el salteño y actual campeón nacional de ruta. La séptima y última etapa prometía un paseo triunfal para el líder de la competencia, para Daniel Díaz, que ya se había enfrentado a sus rivales en lo que fue la montaña y había demostrado ser el mejor de esta competencia. Por lo tanto, en esta jornada pudo disfrutar de lo que ya iba a ser su consagración en los kilómetros decisivos. ¿Por qué? Porque el pelotón tenía otros intereses. Aparte de disfrutar de paisajes espectaculares como el volcán, el Durazno y muchos otros que ofrecen esta tradicional última etapa, con partida y llegada en San Luis capital, en el cierre iba a haber atracción para los velocistas. Allí el británico Mark Cavendish iba a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo entre los velocistas en ruta, y se iba a llevar la victoria con una pequeña ventaja sobre Fernando Gaviria, el colombiano que fue la revelación. Pero detrás en el pelotón llegaba Daniel Díaz, el argentino, el salteño, el campeón nacional de ruta, que iba a festejar el título. Por primera vez en la historia, el Tour de San Luis tenía un bicampeón. Daniel Díaz, que ya había ganado en 2013, repitió en este 2015, demostrando que está para grandes cosas en el ciclismo internacional. El Tour de San Luis fue una gran fiesta que tuvo el brillo de un local, de un Daniel Díaz que se coronó como un muy justo campeón. La séptima y última etapa del Tour de San Luis prometía un paseo triunfal para el líder de la clasificación general, para el salteño Daniel Díaz. Ya se sabía que en esta última jornada iba a ser muy difícil que el resto de los aspirantes al título pudiesen destronarlo, porque ya se batieron durante 6 días a duelos, y habitualmente esta séptima y última etapa suele ser un reconocimiento para el hombre que fue el más fuerte de la competencia, y sucedió tal como se esperaba. Apenas hubo actividad durante la jornada para una fuga con muchos corredores internacionales, el italiano Malori, el
el luxemburgués Gastauer, el polaco Golas, francés Boekler, polaco Niemiec, el estadounidense King, el italiano Bandiera y también su compatriota Finetto y el argentino Josué Moyano. Ellos fueron los hombres que trataron de llegar distanciados del pelotón. Sin embargo, en el pelotón había muchos intereses e ilusiones porque se definieron, por ejemplo, clasificaciones paralelas a la general. Hablamos de las metas sprint, que fue ganada por el colombiano Juan Arango, las metas de montaña, ganada también por el colombiano Rodolfo Torres. Esos fueron los atractivos premios al final. Final con batalla para los velocistas. Uno más. Habían sido 2 victorias para Fernando Gaviria y el británico Mark Cavendish, el hombre nacido en la isla de Man, quería tomarse revancha, quería demostrar por qué es considerado uno de los mejores del mundo y allí iba, camino hacia la meta para cerrar de manera triunfal su primera victoria de la temporada 2015. Allí aceleraba Cavendish, a su rueda estaba el colombiano Gaviria, que iba a intentar pero no iba a poder, lo mismo que el italiano Sacha Modolo. Iba a ser victoria para el gran Mark Cavendish. Victoria allí en la meta. Pudo celebrar finalmente en este Tour de San Luis y en el pelotón llegó sonriente y más que feliz Daniel Díaz, el campeón que tuvo esta edición, el primer bicampeón de la historia del Tour de San Luis. Es salteño, es argentino, el campeón argentino de ruta que celebra por segunda vez. Ya había estado en lo más alto del podio en el 2013 y vuelve a celebrar en este 2015. El argentino Daniel Díaz, gran campeón de este Tour de San Luis, esta fabulosa carrera que tiene Argentina y que tiene Latinoamérica. Llegamos al final de este programa especial del Tour de San Luis. Yo que tengo el privilegio de relatar muchas de las mejores carreras del mundo a través de la pantalla de ESPN a lo largo del año, sinceramente el Tour de San Luis no tiene nada que envidiarle a las grandes carreras del calendario de la Unión Ciclista Internacional. Y también este Tour de San Luis es una muy bonita excusa para poder visitar esta provincia que regala de verdad paisajes por demás atractivos en cada lugar que uno lo recorra. Porque hay lagos, porque hay ríos, porque hay montañas, porque hay todo. Y encima, por ejemplo, San Luis, el 21, 22 y 23 de marzo nos ofrecerá el Carnaval de Río, aquí en Potrero de los Funes. Realmente el Tour de San Luis entonces es una fiesta más del ciclismo argentino, latinoamericano y del mundo entero. Un orgullo para esta provincia y para todo el territorio nacional. Pasó entonces así este programa especial. Muchísimas gracias por habernos acompañado y disfruten del ciclismo, que es un deporte muy, pero muy atractivo.